Vamos a considerar en Éxodo capítulo 22, 26 al 27, hay una ley, una palabra que estaba ahí, algo que era parte del reglamento del pueblo de Dios, como referencia para algo que quiero que veamos después en San Marcos, en los Evangelios, en San Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces consideramos Éxodo capítulo 22 del 26 en adelante, salud, y San Marcos capítulo 10 del 46 en adelante, ¿de acuerdo? Sí, no traigo carro, ¿me llevas al final? Sí. Sí. ¿Cuento con eso? Sí. ¿Me despreocupo? Sí. Perfecto, gracias. No, para estar tranquilo. Es que luego... Eso no lo va a hacer aquí. No, perdón. Bien, iba a hablar de la... No, está bien. Bueno, dijeron, no sé si me pudiera llevar a la salida, se me quedó así. Gracias. Porque no tengo confianza. Cuando tienes confianza y seguridad en algo, no buscas respaldo. Cuando hay confianza, cuando tienes plena seguridad, no buscas un respaldo. Cuando algo se lo tienes que pedir a 2 o 3 o 4 es porque no confías ni en el primero y tal vez ni en el segundo. Entonces ya no hay confianza, ¿no? Sale la mamá y dice, oye, te encargo los platos. Ya se lo pediste a alguien. Sí, pero es en el trabajo. Le dice, oye, voy a ocupar que si se lo repites al mismo o si se lo pides a alguien más, no hay confianza. Y de alguna manera no hay fe. La palabra fe está muy ligado a la confianza. Quiero hablarle de la fe, porque es una constante, es una permanente. Fe es creer, ya hemos platicado. Ese es como que lo primero que pudiera ser fe. El asunto es que creer se queda corto. Si reducimos la expresión, la palabra fe, a solamente creer, lo hemos platicado, nos quedamos un tanto cortos, porque hay muchas cosas que creemos y de pronto no le llevamos a la práctica. Yo creo que debería salir a caminar todos los días, o yo creo que debería tomar menos refresco, me iría bastante bien, estoy seguro, lo creo. Sin embargo, en la práctica, no se vuelve así. Otro, 2, doble, por favor. O sea, creo que debo de cenar menos y sin embargo no lo hago. Entonces, fe es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta. La definición de la palabra fe es compuesta. Fe es creer y llevar a la práctica. Eso es creer. Llevar a la práctica. Es más, pudiera ser solamente llevar a la práctica, independientemente que no crea. Me dan el resultado del médico y no le entiendo y de pronto ni le creo, pero me dijo que 2 por día, 1 en la mañana y otro en la tarde. Y bueno, son 2 por día, 1 en la mañana y otro en la tarde. Eso es creer algo, eso es llevar a la práctica algo. La palabra fe, les he platicado, viene de una palabrita en el hebreo. La Biblia no se escribe en español, la Biblia se escribe en el arameo, en el hebreo, en el idioma de ellos, y una parte se escribe en el griego, que era el idioma formal en la época del Señor Jesús. Y se traduce con el paso de los tiempos, se va traduciendo a diferentes idiomas y llega al español. Hay palabras de difícil traducción. Fe es una de esas palabras de difícil traducción, ¿sí? Es como si le dijera a alguien, oye, mi abuelo era chofer. Ah, muy bien. ¿Qué significa? Bueno, pues el señor sabía cambiar llantas, el señor sabía de cambios de aceite, el señor conocía el reglamento de tránsito. ¿Esa es tu percepción de lo que es un chofer? No, espérame. Es que mi abuelo era chofer de rancho de hace 80 años y no movía un camión, movía una carreta. Te va a cambiar por completo. Él no tiene idea de lo que es aceite, no tiene idea de lo que es gasolina, él no tiene idea de lo que es un reglamento de tránsito. Él sabía el alimento del caballo, y él sabía de las cerraduras del caballo, y él sabía de cómo darle mantenimiento a esa carreta. Aunque la palabra es lo mismo, a este chofer y este chofer, sus funciones, sus habilidades, sus capacidades son completamente diferentes. Tienes que irte al contexto. La palabra fe son esas palabras de difícil traducción si no salimos de la cultura del pueblo de Dios, porque surge en el pueblo de Dios. Es una palabra dada por Dios. ¿Qué es fe? Bueno, en el hebreo se escribe emuná. Emuná es confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, y deriva de la palabra amán, que significa disciplinó o crió, criar. Hablar de fe es hablar de crianza, hablar de fe es hablar de disciplina. Fe tiene más, te dije que era compuesta, tiene más de disciplina que de creer. Una expresión que viene en la Biblia dice, fe agrada a Dios, la fe agrada a Dios.
La disciplina agrada a Dios y tiene sentido. Ningún padre con un hijo indisciplinado se va a agradar de las acciones de sus hijos. Nos agradamos de la disciplina. Le pedí que fuera y fue. Le pedí que se levantara y se levantó. Le pedí que llevara a cabo, que hiciera y lo hizo. Porque todo lo que le pides tiene que ver con su bienestar. Un buen padre, todo lo que pide a su hijo es su bienestar. Solamente su bienestar. Levántate y ve a la escuela. Es tu bienestar. La palabra de Dios: no robes, no mates, no extorsiones, no levantes falso testimonio, sé fiel a la mujer de tu... O sea, todas esas palabras son para nuestro bienestar y el bienestar de nuestra familia, una casa firme de parte de Dios. Y todo inicia en la fe, o todo inicia en la confianza en la palabra de Dios. Una confianza firme es esperar en paz. ¿Cuándo podemos decir es que tengo fe? Cuando tenemos una confianza, cuando tenemos esperar en paz. Cuando pongo delante de Dios y estoy inquieto, entonces no tengo confianza, no tengo plena confianza. Mira, cuando no estoy en paz. Por eso dice la expresión, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Otra de las expresiones que viene en la Biblia es que el evangelio es locura. Porque ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Pues porque ya lo puse delante de Dios. Ah, ¿no te importa? No, claro que me importa. Pero no me aflige, no me inquieta, no me desesperanza. Porque ya hablar de desesperanzarme, ya perder la esperanza, de alguna manera es perder la fe. Me llama mucho la atención el Señor Jesús en una barca, una tormenta adentro de una barca, no debe ser cualquier cosa. Al menos yo que no sé nadar, ¿verdad? Me inquietaría bastante. Pero dice que los discípulos se alteraron y corrieron de uno a otro y el Señor Jesús dormía. No sé, batallo para dormir si tengo el ruido de un grillo. ¿Quién te vuelve molesto? Imagínate una tormenta y tu mando. Van y le reclaman al Señor Jesús y lo despiertan. Jesús dormido en la tormenta. ¿Por qué? Pues porque tenía paz. La paz que sobrepasa entendimiento. La paz que para alguno podría ser considerada locura, no para el que la experimenta. Eso es fe. Fe es tener plena confianza. Fe es tener disciplina. Fe es esperar. Y esperar de pronto hasta con felicidad. Podemos llegar a eso. Dice que la fe puede ir en aumento. Bueno, cuando la fe va en aumento, cuando la fe ya llegó, y por cierto no mucha, porque Jesús le describe del tamaño de un grano de mostaza, esa fe que va en aumento puede llevar a tener felicidad en la adversidad. Que no me interesa, que no me importa, que no es estoy despreocupado. No estoy despreocupado, me ocupé. Me levanté, hice oración a Dios. Esa fue mi ocupación y lo puse delante de Dios. Y soy disciplinado a la palabra de Dios. Fe, confianza. Y quiero resaltar un personaje que está ahí en la Biblia, un personaje que no dice nada, pero que enseña mucho. Porque está toda esa comunicación no verbal. Todos comunicamos, no verbalmente, pero todos comunicamos. Con nuestra manera de sentarnos, con nuestra manera de levantarnos, con nuestra manera de caminar, puedes comunicar preocupación o confianza. Antes de hablar de este personaje, quiero mencionar una ley que estaba ahí en el pueblo, que era parte del pueblo. Éxodo capítulo 22, verso 26, verso 27. Es un reglamento, es parte de la ley de Dios. Dice, si alguno toma en prenda el manto de su prójimo, si alguno toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolverlo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. Esto es, hoy tenemos muchas cosas. Hoy si llegaras a algún lugar, no sé, alguna vez les pasó desde que, en la cartera, chiva, el relojazo, era común que en algunos lugares, en la cantina, no sé, dejaban el reloj y mañana vengo por él, de confianza y dejabas en prenda el reloj, o los lentes, no, luego cómo manejo, las llaves, no, cómo me voy, no debes de manejar así, pero bueno, dejabas algo en prenda. Hoy tenemos cosas, hoy yo seguro que cada uno de nosotros tenía, mira, aquí estaba, pero un poco en la que lo único que se tenía era el manto. Para algunos era lo único de propiedad, lo único de valor. La gente viajaba con el manto, salía de su casa con el manto todos los días. Todos los días, el manto no se quedaba en casa, no había casa para algunos. El manto era lo que traías encima, era con lo que te cubrías. De tal manera que si tenías que dejar algo en prenda, pues lo único que tenías, literalmente, la prenda, era el manto. Pero la ley decía que todos los días se la debía devolver. Ibas al de la tienda, dame algo. Sí, hombre, pero déjame algo. Bueno, está el manto, te lo dejo. Pero el que tomaba en prenda no se podía quedar con eso. Todas las noches se lo tenía que devolver. Todas las noches. Se volvía complicadito. Bueno, está bien, déjame algo, el manto, pues ahí déjalo. 6, 7 de la tarde, pues ahí vengo por mi manto, llévatelo. Y en la mañana me lo traes. Y en la tarde te lo llevas. Y en la mañana te lo traes.
tiene una connotación de algo que dice ahí. Si alguien te pide la túnica, dale el manto, dáselo, que al cabo te lo tiene que devolver. Te lo tenía que devolver todos los días. Eso es parte de la ley y era parte de la cultura. ¿Sí? El manto es algo muy valioso. El manto era lo valioso. ¿Sí? Y además era algo tan valioso que el acreedor no se podía quedar con él. No me imagínate que vas al banco, pides un préstamo. ¿Qué me dejas en prenda? Pues te dejo esto, pero en la noche me lo vas a devolver. Es una cultura diferente. Una vez dicho eso, quiero entrar a una historia. Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces, vienen a Jericó. Se habla el Señor Jesús y sus seguidores. Buen día. Y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timneo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dice: maestro, que reciba la vista. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista y seguía a Jesús en el camino. Y bueno, lo llamativo es el milagro, sin duda. Lo llamativo es, sí, pero quiero resaltar un punto, porque al final de cuentas lo que hizo la diferencia fue la fe, no su necesidad. Hace un par de semanas les hablaba de cómo una mujer llega y clama y se arrodilla y cómo alguien intercede, y sin embargo no hubo reacción de parte del Señor Jesús hasta que la mujer demuestra fe. Porque ¿cómo demostramos la fe? Es muy fácil decir tengo fe, o de pronto pudiera llegar a decir: hay quien me dice, es que yo no tengo fe. Digo: no, si tienes. Es que yo siento que no tengo fe. Bueno, es que se vuelve subjetivo. Todo es subjetivo hasta que se pone en la práctica. La práctica demuestra lo que hay en el corazón. Es la práctica. Dijo un Roge una vez, nos dijo: ¿quieres saber qué hay en el corazón? Un martillazo. Y lo primero que salga después de machucar el dedo, eso es lo que va a haber. Vas manejando y se te atraviesa, eso es lo que hay. Eso es lo inmediato. Sí. Entonces, ¿tenemos o no tenemos? Mira, ¿qué hay en la práctica? Bueno, se puedo mencionar este personaje, Salud. Sí. De entrada, este personaje había escuchado acerca de Jesús, pero es un personaje que conocía la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios me refiero, conocía la ley de Moisés. Porque se les formaba, se les enseñaba, era alguien que la conocía y se determinaba por ellas. Te lo voy a enseñar. ¿Sí? Dice una expresión: la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Somos formados en fe o desarrollamos fe por lo que oigamos. Lo que escuchemos determina si tenemos o no tenemos fe. Si escuchamos la palabra de Dios, entonces tendremos fe. Si no escuchamos la palabra de Dios, no tenemos fe. La fe es algo que se adquiere de escuchar y ser fortalecidos por la palabra de Dios. Bartimeo no sabía leer, era un ciego. Y cuando digo ciego, no era un ciego de los de ahora. Hoy, gracias a Dios, tenemos instituciones. Hay una institución social, una asociación civil con muy bonita labor en favor de los ciegos, que se ocupan, que se desgastan, hombre, en atender eso. Hoy tenemos ciegos de tal manera que si alguien es así, tiene esperanza, no te preocupes. Mira, puedes aprender a tocar un instrumento y desarrollarlo muy bien y vivir de eso. Puedes llegar a tener una profesión, puedes llegar a trabajar. Mira, hay computadoras diseñadas con un lenguaje braille, hay libros, puedes llegar a leer todo. Mira, la Biblia está completa en braille. Las monedas, el sistema financiero está determinado para que una moneda, entras a una habitación de hotel y tiene los numeritos ahí para que puedas valerte por ti mismo lo más posible. Esto no es un ciego de esos. Esto no es un ciego con oportunidades. Esto no es un ciego en un ambiente donde seamos favorables con él. Esto es un ciego en el peor de los momentos para ser ciego, cuando tu única posibilidad es vivir de la limosna. Bartimeo clama y Bartimeo grita, pero leí acerca de esto en las culturas mediterráneas, en culturas orientales. El que pide dinero es diferente. Hoy nosotros los latinos, el que pide, llega, te toca el vidrio y de apá, deme apá. Sí, ten. Eso es lo que vivimos, al menos aquí en mi ciudad. Eso es lo que se ve. No te piden limosna, casi como que te la quitan y vienen por lo que les corresponde.
En la cultura mediterránea es diferente. En la cultura mediterránea no levantan la cara. Está ahí y nada más ponen un botecito, ponen la mano. Están humillados. No tienen dignidad, no son merecedores. No se sienten merecedores de tal manera que ni alzan la cara. Están ahí a expensas de lo que tú quieras, cuando tú quieras, quien sea. Ni siquiera veo. No merezco ver al que me vio. Es una cultura diferente. Bartimeo era de esas culturas, una cultura... Pero alza la voz. Bartimeo hace lo que los mendigos de la época no hacían. Ya nada más de entrar a eso. Porque en ocasiones la fe nos dignifica. La fe es la seguridad y la sensación de que tenemos acceso a Dios, de que podemos buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, acércate confiadamente. De entrada la fe despierta en nosotros eso. Bartimeo es un hombre de fe porque es un hombre que se acerca con confianza y con seguridad y alza la voz. Se vuelve incómodo para los que están al lado. Dice que los que estaban al lado le reclamaban y pues no están acostumbrados a que los limoneros pidan. No están acostumbrados a que los limoneros griten. No están acostumbrados a verlo ahí agachado, apocado, menos, aminorado totalmente. Porque el alejamiento de Dios hace eso en nosotros. Nos opaca, nos apoca, nos hace menos y de pronto no somos capaces ni de construir una oración. No nos atrevemos a decir, Señor, ten misericordia. Ahí estamos. No pedimos, no decimos. Ahí estamos, conformándonos con poco o nada o con lo que llegue. No, espérame, esto no es así. Dios viene a levantarnos, dice la expresión, les decía hace un par de semanas, Él levanta del polvo al pobre. Nos levanta para hacernos sentar con los príncipes, para darnos un lugar de dignidad. Pero surge de la fe. Bartimeo expresa fe en ese momento en el que uno, le digo, él sabe. A Jesús le llama hijo de David. Hoy para nosotros es muy cotidiano, sabemos, tenemos la Biblia y hemos leído y conocemos las genealogías. No es el caso de Bartimeo. Bartimeo no sabía leer. Sin embargo, la fe viene por el oír. Él había escuchado y él sabía quién era Jesús. Cuando Bartimeo le dice hijo de David, le está llamando Mesías, porque estaba la promesa del Mesías, del Salvador. Él está viendo a Jesús no como alguien que puede sanarlo solamente, él lo está viendo como el Mesías. Ahí es donde expresamos fe, cuando vemos a Dios como lo que realmente es, cuando vemos a Jesús como lo que realmente es, el Salvador, el único Salvador. Y entonces todas sus acciones están determinadas por eso. Empieza a dar voces. Le empieza a dar voces a quien le debe dar voces. Le pide a quien le debe pedir, al único que le debemos pedir. Y es lo que él hace. Había muchas pequeñas ayuditas a su alrededor. Todos los que estaban a su alrededor eran los que tal vez cotidianamente le ayudaban, una monedita, un taquito, un panecito, algo. Muchas pequeñas ayuditas. Cuando él se acerca a Dios, se vuelve incómodo para los que le dan pequeñas ayuditas. Él había sobrevivido con todas las pequeñas ayuditas de ahí. Pero va contra ellos. Porque al final de cuentas son que te ayudan pero no te solucionan. Y busca la verdadera solución. Y clama, y da voces, y se vuelve molesto. Pero está buscando salir. Pero te dije, no es realmente el clamor lo que hace la diferencia, ya lo hemos platicado. Hay una expresión. Cuando clama, le dice, te llama, pero hasta ahí todavía nada. Ten confianza, empieza a tener. Pero dice el verso 50, y creo que es a donde quiero llegar. Él entonces, arrojando su capa. Se levanta y viene a Jesús. Y en esa expresión, él suelta lo único valioso que tiene. Te había dicho, la capa era algo valioso. La gente salía con la capa, no se quedaba en casa. La capa era algo que portaba. Mira, la capa era lo único que tenía de valor. Era lo único. Los climas del Mediterráneo, esos climas de aquellas tierras son fríos, son desérticos, son muy fríos en la noche. No sobrevives si no tienes la capa. Una hipotermia, te mueres. O sea, no es como si fuera a pasar la noche en la comodidad de una casa, en un fuego abrasador, en esa fogata que me va a dar. No, espérame. Ese es lo único que tiene de valor. Pero Bartimeo sabe, sin ver, que su vida no va a ser la misma. No sabe qué va a recibir.
pero sabe que va a recibir algo. No, mira, todavía no expresa la oración. Cuando se acerca el Señor Jesús le dice, ¿qué es lo que quieres? Que reciba yo la vista. Pero él todavía no le dice. Él recién está iniciando, pero está demostrando una fe. Mi dependencia no va a ser la misma. Oye, eres ciego, mira, ¿dónde dejaste la capa? ¿Cómo? Oye, si no recobra la vista, y si no la encuentra, y si dónde quedó, y si la muchedumbre, y si se la roban. Me pasa que saco del refri el bote del agua, le quito la tapa y luego no encuentro la tapa. No la hallo, no sé dónde la dejé. Aquí está en 1 metro alrededor de mí la tapa y no encuentro la dichosa tapa. No encuentro las llaves y vine en el carro y no la encuentro. Ahora imagínate este personaje ciego, y soltó la capa. Lo único que tiene de valor, su dependencia, mi dependencia ya ahora es de Dios. Ahora dependo de Dios y ahora estoy puesto en las manos de Dios. Y si puesto en las manos de Dios, de alguna forma mi vida va a ser diferente. Ahí es donde demostramos la fe, cuando nuestra plena confianza está puesta en Dios. Porque si tengo, y yo sé, mira, trabajamos, ahorramos, guardamos, invertimos, y está bien. La Biblia dice que el hombre avisado, el hombre guarda y en verano por lo que habrá de venir. Estoy de acuerdo. Pero mi confianza está puesta en Dios y no en mi riqueza. Mi confianza está puesta en Dios y no en el seguro. Mi confianza está puesta en Dios y no en el médico. Voy con el médico y caramba, algo tiene que hacer. Pero mi confianza, mi fe, está puesta en Dios. Y Bartimeo, sin buscar ser un maestro y sin buscar enseñarle nada a nadie, pasa la historia y miles de años después, hoy yo soy fortalecido en su vida. Bartimeo demostró una fe que pocos hemos demostrado. Tal vez después fue, porque seguramente después fue y tomó su capa. Jesús a la gente le decía, mira, toma tu lecho. Es algo, sigue siendo algo valioso y tú vuélvelo a tomar y póntelo. Pero en ese momento, cuando se levantó y dice, esto, hombre, lo valioso es ir a buscar. No sé si le estorbaba, si estaba pesada, si estaba pestosa, pues pudiera ser, no sé. Lo que sí sé es que en esa expresión es donde el Señor Jesús le dice, hey, Jesús ve a un hombre de fe. Jesús ve fe, porque está demostrando fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la expresión que le dice el Señor Jesús, tu fe te ha salvado. Lo que hizo la diferencia, lo que hizo la gran diferencia fue tu fe, fue ver que efectivamente estabas dispuesto a depender totalmente de mí. Cuando pensamos en el Señor Jesús siempre pensamos que todos sanaron. No es así, ¿eh? La Biblia dice que hubo ciudades enteras a las que entró y no sanó a nadie. A mí esos pasajes no me gustan, me chocan. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad. Jesús puede llegar y hacer la diferencia, pero también puede llegar y no hacer la diferencia. Dios, la palabra de Dios puede llegar, a eso me refiero. Cuando digo Jesús llega, la palabra de Dios puede llegar y hacer toda una diferencia en una familia y en una casa y en toda una generación y en toda una comunidad. Como puede llegar y no ocurrir nada. Nada. Porque la diferencia está en la fe, la diferencia está en creer, la diferencia está en poner en práctica la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios fue sencilla, ven. No, ven tú, yo soy ciego, pues ¿dónde estás? No oigo, muchedumbre, ven. Ten confianza, te llama. Y a partir de ahí, determinó sus acciones por eso, todas sus acciones. Cada semana, créeme, cada semana puedes escuchar palabra de parte de Dios. Ahí con el sacerdote, porque los sacerdotes son esos, son mensajeros de Dios. Que llega una palabra, que la ven y ahí el domingo en la iglesia, en misa, donde estás, en el templo, allí llega. Y escuchas la palabra de Dios y de alguna manera se vuelve a repetir el ten confianza, te llama. Ten confianza, te está diciendo que dejes eso. Ten confianza, te está diciendo que sueltes eso. Ten confianza, te está diciendo que dejes esa práctica. Ten confianza. Ten confianza. Yo lo acabo de hacer simbólicamente a través de un juego. Memo me lleva, sí, pero pues, no, quién sabe, qué tal que no y qué tal si sí, mejor. Oiga, eso es que no hay confianza. No hay confianza. Ten confianza. Es una confianza que queremos demostrar al ir a buscarlo. Demostramos fe cuando vamos al templo. Sin que suene regaño, pero demostramos confianza cuando venimos aquí. Demostramos confianza cuando nos ponemos a orar. ¿Para qué obras? ¿Qué sentido tiene? Las cosas no van a cambiar. Oro porque tengo confianza.
Abro la palabra, ¿para qué la lees? No le vas a entender, hombre, está bien confuso, no son genealogías. Oro porque tengo confianza que la palabra de Dios llegue y va a hacer la diferencia. Bartimeo suelta lo único que tiene, suelta lo único que él considera, lo que cualquiera pudiera considerar valioso. Porque no es que la capa vaya a dejar de ser valioso, seguramente al final fue por ella, la iba a ocupar. El clima del desierto seguía siendo frío, pero demuestra que su dependencia ya no está en lo temporal. Que lo que va a hacer la diferencia, lo que durante toda su vida había hecho la diferencia, era, pues, ay, lo que me quieran dar y con lo que yo me pueda cobijar. Pero en este momento, en este instante, en esta acción, demuestro que mi dependencia total es de Dios. No conocí el resultado, conocemos la historia, ya te la conté, y Dios lo sanó y recobró la vista, y luego fue por su copa tal vez, y lo siguió a partir de ahí. Pero él, en ese instante, no sabía lo que iba a pasar. Pero tenía plena confianza que Dios iba a obrar en su vida. ¿De qué manera? No sé. Si tú tienes esa confianza, Dios va a obrar en mi vida y va a intervenir en mi vida, y mi vida no va a ser la misma. Ya no va a ser la misma. Voy a estar en sus manos. Y si estoy en sus manos, las cosas van a salir bien. Nada más así. Ten confianza. Te llama. Ten confianza. Te ha llamado. Te ha estado hablando. Ten confianza. Suelta lo que sea que representa seguridad. No dije entrega, no dije vende, no dije cambia, porque luego hay veces que con esas cosas se hacen cosas raras y nos ponen a hacer cosas raras. No es así. Yo creo, de veras, si me preguntan qué creo, pues creo que después de recobrar la vista y todo, fue y la agarró, y ahora ya la vio, nunca la había visto, ahora ya supo. Pero si hay un ejemplo, si hay una enseñanza en que de pronto tenemos que soltar y poner toda nuestra confianza, realmente nuestra confianza puesta en Dios. Eso era lo único. Tan valioso que ni los bancos se quedaban con ellos. Lo equivalente a los bancos de la época. Así de valioso. A eso equivalía. Era lo único que tenía. Y sin embargo, supo dejarlo. Que no podamos dejar nosotros de pronto cosas más simples, más sencillas, muchísimo menos valiosas, que de pronto pudieran impedirnos, estorbarnos, acercarnos a Dios o demostrar algo diferente. Se los dejo. Bartimeo nos da una buena enseñanza al demostrar una fe que no se ve todos los días. Y bueno, no queremos soltar porque desconfiamos, y la desconfianza es lo opuesto a la fe. Si lo opuesto al blanco es el negro, lo opuesto a la fe es la desconfianza. Cada que digas, experimentes desconfianza, esa porción de desconfianza que experimentas es una porción de fe que estamos restando. Sí, entonces, soltar para confiar. Se los dejo para reflexión. Y hacemos oración y bendecimos los alimentos.